Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado una postura desafiante contra las pandillas armadas, instándolas a enfrentarse al ejército en lugar de atacar civiles. En Colombia, la Fiscalía acusa a Nicolás Petro, hijo del presidente de izquierda Gustavo Petro, de participar en actividades de lavado de activos vinculadas a la campaña presidencial de su padre en el año 2022. El Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo a las políticas del presidente argentino Javier Milei, elogiando su enfoque para estabilizar la economía, frenar la inflación y proteger a los sectores más vulnerables. Estados Unidos y el Reino Unido han llevado a cabo ataques aéreos contra múltiples objetivos de los hutíes en Yemen. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha tomado una postura audaz y desafiante contra las pandillas armadas que han sumido al país en una ola de violencia sin precedentes. Instándolas a enfrentarse al ejército en lugar de atacar a civiles, Noboa busca restaurar la paz en un país que enfrenta uno de los mayores desafíos de seguridad en su historia reciente. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado una postura desafiante contra las pandillas armadas, instándolas a enfrentarse al ejército en lugar de atacar a civiles. Este desafío se produce en el contexto de una reciente ola de violencia de pandillas que ha sacudido al país, incluyendo un dramático incidente en el que hombres armados asaltaron una estación de televisión durante una transmisión en vivo. Noboa, quien lleva solo 2 meses en el poder y es el presidente más joven de la historia de Ecuador, declaró el estado de emergencia el lunes pasado. Hasta el momento, más de 300 sospechosos han sido arrestados bajo esta medida. El presidente ha enfatizado la necesidad de una respuesta firme del gobierno contra el crimen organizado y ha criticado a cualquier juez o fiscal que respalde estos grupos criminales. La reciente escalada de ataques parece haber sido desencadenada por un intento fallido de trasladar al conocido líder de pandillas Fito de una cárcel bajo su control a una instalación más segura. La noticia de su fuga generó disturbios en otras cárceles, durante los cuales Fabricio Colón Pico, líder de la pandilla Los Lobos, también escapó. Ecuador, tradicionalmente más seguro que otros países de la región, ha visto un aumento dramático en su tasa de homicidios, cuadruplicándose entre el 2018 y el 2022. Este incremento se atribuye al fortalecimiento de las pandillas criminales vinculadas al narcotráfico. Noboa ha declarado a 22 de estos grupos como pandillas terroristas y ha involucrado al país en un conflicto armado interno, permitiendo el despliegue de soldados para patrullar las calles y buscar sospechosos. La medida ha sido aprobada de forma unánime por el Congreso de Ecuador, en un momento en que los ciudadanos del país, y especialmente de Guayaquil, la ciudad portuaria más afectada por la violencia, intentan comprender la magnitud de estos eventos. Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del presidente Daniel Noboa cómo combatir el crimen organizado, informó este jueves el Departamento de Estado norteamericano. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, alertó sobre los niveles atroces de violencia y terrorismo en Ecuador perpetrados por narcocriminales. Advirtió sobre la retención de más de 100 guardias penitenciarios como rehenes. Esta situación pone en riesgo a civiles inocentes, evidenciando la gravedad del problema. Estados Unidos enviará policías para colaborar en investigaciones criminales en Ecuador. Además, se intensificará el intercambio de inteligencia y la cooperación en la lucha contra la actividad cibernética maliciosa. El país norteamericano también ofrecerá ayuda en la implementación de reformas penitenciarias.
Ecuador enfrenta una grave crisis de violencia marcada por la reciente ola de actos delictivos que han desafiado al gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras la toma de rehenes en una prisión y la interrupción armada de una transmisión de televisión en vivo, Noboa ha lanzado una ofensiva militar contra las bandas criminales. El país sudamericano se ha convertido en uno de los países más violentos de la región, con 45 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes en el año 2023. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó los planes para las cárceles de alta seguridad, una respuesta ante la creciente ola de violencia en el país. Presentadas como una medida para controlar el conflicto interno, estas nuevas instalaciones buscan abordar la crisis de seguridad que enfrenta el país sudamericano. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo. Ceder ante el mal jamás, luchar incansablemente siempre. Que viva el Ecuador. En Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculadas a la campaña presidencial de su padre en el año 2022. Este caso surge a partir de la denuncia de su ex esposa, quien lo acusa de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de figuras condenadas por narcotráfico. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía acusa a Nicolás de participar en actividades de lavado de activos vinculadas a la campaña presidencial de su padre en el 2022. Este caso surge a partir de la denuncia de la ex esposa de Nicolás, Daisuris Vázquez, quien lo acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de figuras condenadas por narcotráfico, como Samuel Santander López Sierra. La investigación revela que Nicolás, presuntamente, utilizó estos fondos tanto en la campaña de su padre como para llevar un estilo de vida lujoso. Entre las adquisiciones realizadas con estos recursos se mencionan vehículos de lujo y otros bienes. La defensa de Nicolás ha solicitado la anulación del caso, argumentando falta de claridad en los hechos presentados por la Fiscalía. El presidente Gustavo Petro, aunque investigado también por el Congreso colombiano, ha marcado distancia de las acusaciones contra su hijo, asegurando que nunca sería cómplice de dichos crímenes. La situación política y legal de Nicolás Petro y su posible impacto en la presidencia de su padre sigue siendo un tema de gran interés. Inicialmente, cuando fue capturado en julio del 2023, Nicolás Petro colaboró con la investigación, pero tras un cambio de abogado y tras ser visitado por el presidente de Colombia, decidió rechazar los cargos y dejar de cooperar. Nicolás dijo que no se iba a inmolar ni por su padre ni por nadie, y se mostró dispuesto a entregar información que parecía vincular también a Gustavo Petro. Sin embargo, ahora el proceso con la justicia será más complicado.
El Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo a las políticas del presidente argentino Javier Milei, elogiando su enfoque para estabilizar la economía, frenar la inflación y proteger a los sectores más vulnerables. El respaldo se anunció este jueves, destacando la importancia de las medidas implementadas por el nuevo gobierno en medio de la crítica situación económica de Argentina. Este respaldo se anunció un día después de que el FMI y el gobierno de Milei acordaran revitalizar un programa de refinanciación para un préstamo multimillonario, suspendido previamente por incumplimientos del gobierno del izquierdista Alberto Fernández, que dejó el poder en diciembre de 2023. El programa anterior se había desviado significativamente, con fallas en metas fiscales y de reservas internacionales. Además, la economía argentina fue una de las más golpeadas en la región en el año 2023, con una contracción del menos 2.5% de su Producto Interno Bruto, por llevar a cabo políticas económicas de izquierda. El Banco Mundial espera que este año la actividad repunte gradualmente y proyecta un crecimiento del 2.7% para este 2024. De acuerdo con estimaciones de economistas independientes, la inflación habría ascendido a cerca del 200% en 2023 y el 40.1% de los 46 millones de argentinos estarían en situación de pobreza. Estos números reflejan las consecuencias de las acciones de la administración del izquierdista Alberto Fernández, quien dejó el poder en diciembre del año pasado. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Hoy a las 10:30 de la noche pondremos en contexto la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador y el aumento de la violencia en el país sudamericano. Además, se analizarán las reformas económicas y laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En una acción conjunta de seguridad, Estados Unidos y el Reino Unido atacaron objetivos controlados por los hutíes en Yemen. Esta acción se produce después de repetidos ataques con drones y misiles por parte de los hutíes contra embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, una acción interpretada como advertencia por parte de la administración de Joe Biden. Estados Unidos y el Reino Unido han llevado a cabo ataques aéreos contra múltiples objetivos de los hutíes, un grupo respaldado por Irán, en áreas controladas por ellos en Yemen. Esta acción marca una respuesta significativa después de que la administración de Biden y sus aliados advirtieran que el grupo militante sufriría las consecuencias de repetidos ataques con drones y misiles contra embarcaciones comerciales en el Mar Rojo. El presidente Joe Biden ordenó los ataques como una respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutíes contra embarcaciones marítimas internacionales en el Mar Rojo. En un comunicado de la Casa Blanca, Biden afirmó que las fuerzas militares de Estados Unidos, junto con el Reino Unido y con apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos, llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes para poner en peligro la libertad de navegación en una de las vías fluviales más vitales del mundo. Estos ataques representan una creciente alarma internacional sobre la amenaza a una de las vías fluviales más críticas del mundo. Durante semanas, Estados Unidos había buscado evitar ataques directos en Yemen debido al riesgo de escalada en una región ya cargada de tensiones. Sin embargo, los continuos ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional obligaron a la coalición a actuar. Aunque Estados Unidos ha realizado ataques contra proxies iraníes en Irak y Siria desde el estallido de la guerra en Gaza, este marca el primer ataque conocido contra los hutíes en Yemen. Más de 60 objetivos en 16 ubicaciones de los hutíes, respaldados por Irán, fueron atacados.
incluyendo nodos de mando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea. Se utilizaron más de 100 municiones guiadas de precisión de varios tipos en estos ataques. La Marina Británica emitió una advertencia a todas las embarcaciones que atraviesan el Mar Rojo, instándolas a tener precaución después de los ataques coordinados de Estados Unidos y el Reino Unido en respuesta a los recientes asaltos de los rebeldes hutíes contra buques comerciales. La entidad de la Marina Británica, Operaciones Marítimas Comerciales, destacó la importancia de que los barcos sigan las directrices del estado del pabellón y de la industria en la zona, subrayando la necesidad de cautela en medio de la escalada de tensiones. Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo 73 bombardeos contra posiciones militares de los hutíes en varias provincias yemeníes. Los ataques resultaron en 5 bajas entre los rebeldes. En respuesta, un grupo de naciones, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bahrein, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Corea, emitió un comunicado conjunto y además en este destacaron que la acción se realizó en defensa del comercio internacional y de la seguridad de aquellos que transitan por el Mar Rojo, una vía marítima que representa casi el 15% del comercio marítimo global. La situación se intensificó aún más cuando los hutíes declararon una guerra abierta contra Estados Unidos y el Reino Unido. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se encuentra ante un desafío de transparencia y control, ya que se ha revelado que no puede rastrear más de $1.000 millones en armas y equipo militar suministrados a Ucrania. Este hallazgo surge de un informe del Pentágono que indica deficiencias en el monitoreo obligatorio de dichos recursos por parte de funcionarios estadounidenses de la administración de Joe Biden. Estados Unidos enfrenta un desafío de transparencia y control tras revelarse que no puede rastrear más de $1.000 millones en armas y equipo militar suministrados a Ucrania. Este hallazgo surge de un reporte del Pentágono que indica deficiencias en el monitoreo obligatorio de dichos recursos por parte de funcionarios estadounidenses del gobierno de Joe Biden. Según el informe del Inspector General del Departamento de Defensa, el 59% de los $1.700 millones en equipo militar enviado a Ucrania, bajo la condición de un monitoreo estricto para prevenir su uso indebido o robo, no ha sido debidamente rastreado. Esta situación contradice las garantías previas del gobierno demócrata de que la vigilancia rigurosa evitaría la mala utilización de la ayuda militar estadounidense. El portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, aseguró que no hay evidencia creíble de desvío ilícito de estas armas por parte de Ucrania. Además, afirmó que las armas se utilizan de manera efectiva en el campo de batalla, a pesar de los resultados de la auditoría. Este descubrimiento complica aún más la situación para el presidente Joe Biden, quien ya enfrenta dificultades para obtener la autorización del Congreso para enviar más ayuda militar y financiera a Ucrania. Los representantes republicanos han bloqueado durante meses la solicitud de Biden al Congreso por $106.000 millones adicionales para Ucrania, justamente por temores de falta de transparencia. Esta falta de control genera preocupaciones sobre la falta de una estrategia clara en Ucrania y dudas sobre la utilización del dinero para una finalidad clara en contra de la invasión rusa. Las exportaciones anuales de China cayeron por primera vez en 7 años con una disminución del 4.6%. Este fenómeno, unido a la deflación por tercer mes consecutivo y a la crisis inmobiliaria, demuestran la debilidad económica del país. Otro indicador de vulnerabilidad es el índice del precio al consumidor, que evidencia la deflación del 0.3% en el mes de diciembre, persistiendo por tercer mes consecutivo. Esta situación responde a la baja demanda de los consumidores. Además, hubo una disminución del comercio con los Estados Unidos por primera vez en 4 años y las relaciones económicas con Rusia alcanzaron un récord.
La conexión entre los datos económicos y el fortalecimiento de los lazos comerciales entre China y Rusia es simplemente intrigante. A pesar de las tensiones geopolíticas y la condena internacional por la invasión rusa en Ucrania en 2022, las relaciones entre Pekín y Moscú se han estrechado. El aumento del 26.3% en el volumen de intercambios comerciales, alcanzando los 240.000 millones de dólares, refleja una alianza económica en medio de críticas occidentales hacia la postura de China ante la invasión rusa, la cual no ha sido condenada por el régimen de Xi Jinping. Hasta aquí llegamos con la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.